Dice así la palabra de Dios. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, de Arioc, rey de Elazar, de Kedorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goyim, que estos hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Sember, rey de Seboim, y al rey de Bela, es decir, Zoar. Estos últimos se reunieron como aliados en el valle de Sidim, es decir, el mar Salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. Y en el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los susitas en Am, a los emitas en Sabi Kiriataim y a los oreos en el monte de Seir hasta el Parán, que está junto al desierto. Entonces volvieron a En-Mispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también a los amorreos que habitaban en Hasezón Tamar. Entonces el rey de Gomorra con el rey de Sodoma, el rey de Adma, el rey de Seboim, el rey de Bela, es decir, Zoar, salieron y les presentaron batalla en el valle de Sidim, es decir, a Kedorlaomer, rey de Elam, a Tidal, rey de Goyim, a Amrafel, rey de Sinar, y a Aroc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5 reyes. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y el rey de Gomorra al huir cayeron allí, y los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra con todas sus provisiones y se fueron. Y se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y se fueron. Uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318 en total, y salió en su persecución hasta Dan. Por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco. Y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot con sus posesiones y también a las mujeres y a las demás gentes. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. El rey Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga: yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre. Ellos tomarán su parte. Oremos una vez más. Señor, te quiero pedir que nos ayudes en esta mañana a poder recibir tu palabra. Señor, este momento tan simple, Señor, es el momento en donde estás dispuesto a darle tu palabra, Señor, a tu pueblo, a alimentar a tus hijos, incluso, Señor, a salvar a los pecadores. Señor, queremos pasar estos minutos escuchando tu palabra con fe, con la esperanza de que obres en medio nuestro, Señor, de que tu Espíritu tome tu palabra, Señor, y nos transforme, Señor. Que podamos creer en tus promesas y podamos vivir y edificar nuestras vidas sobre ellas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, hermanos, quizás detrás de muchos nombres difíciles y detrás de muchos lugares desconocidos para nosotros, ¿sí?, se nos haga un poquito complicado ver qué es lo que está pasando en Génesis capítulo 14. Pero Génesis capítulo 14 es una historia de batallas, de guerras, de reyes, de sonidos de espada y cosas por el estilo, ¿sí? Es una historia que Moisés puso en esta parte del libro de Génesis, ¿bien?, para seguir mostrándonos cómo es que el Señor está dispuesto a cumplir todas y cada una de las promesas que le hizo Abraham, ¿bien? Y como venimos viendo, mis hermanos, ¿bien?, al cumplir Dios sus promesas a Abraham, ¿sí?, Él va a utilizar esas promesas como un medio para bendecir a todas las familias de la tierra, ¿sí? Así que esta historia, ¿sí?, de Dios mostrándole a Abraham su fidelidad una vez más, es una historia que tiene que ver con nosotros. Porque si hay esperanza para nosotros, para sus familias, ¿sí?, la única esperanza que hay es que Dios cumpla las promesas que le hizo a Abraham. Esa es la única esperanza que tenemos. Y las promesas que Dios le hizo a Abraham son las mismas promesas que nosotros necesitamos creer si es que hemos de volver de regreso al Edén, ¿sí? Porque todo esto que Dios está haciendo en el libro de Génesis, ¿bien?, no es una historia antigua que no tiene nada que ver con nosotros, sino es la historia de Dios haciendo lo que es necesario hacer para poder llevarnos de regreso junto con Él al Edén, para poder quitar de en medio el pecado, quitar de en medio la maldición, para poder derrotar a la serpiente, ¿bien?, y llevarnos de regreso al Edén. De eso se trata esta historia, ¿sí?, de reyes, guerras, espadas y cosas por el estilo. Este capítulo, esta historia, está dividida en dos partes. La primera parte es la historia de las batallas, propiamente dicha, ¿bien? Y luego cuando termina la batalla, a partir del versículo 17 y hasta el final, vemos cómo Abraham regresa victorioso a donde él vivía y se encuentra con dos reyes y tiene una conversación con estos dos reyes. ¿Bien? Así que vamos a considerar estas dos escenas que tiene esta historia y vamos a ver qué es lo que quiere enseñarnos Moisés. ¿Por qué puso Moisés esta historia, digámoslo, tan rara, ¿no? Es como que desentona con cómo vienen las historias del libro de Génesis. Pero veámoslo. En esta primera escena, lo que nosotros vemos, ¿sí?, si la observamos como un todo, es a Abraham venciendo sobre una confederación de reyes. ¿Bien? Y Moisés escribe o nos cuenta la historia con el propósito, resaltando ciertos elementos, con el propósito de que nosotros nos demos cuenta que esta victoria de Abraham fue una victoria, usemos una palabra moderna, fue una victoria épica. ¿Bien? Una victoria épica. ¿Por qué épica? Bueno, lo primero que vemos es que fue una victoria épica porque fue una victoria sobre una compañía de reyes que parecían invencibles. Si nosotros prestamos atención a la historia, esta historia es una historia de 4 reyes versus 5 reyes. ¿Bien? 4 reyes versus 5 reyes. Estos 4 reyes eran reyes muy poderosos, muy poderosos, que fueron a la guerra 2 veces contra los 5. ¿Bien? Estos 4 reyes vivían muy lejos de la tierra de Canaán y estos 5 vivían en la llanura del Jordán. ¿Se acuerdan la llanura del Jordán? La frontera de la tierra de Canaán, ¿sí?, hacia el desierto. ¿Quién se había ido a vivir cerca de la llanura del Jordán? Lot. ¿Bien? Estos 5 reyes eran reyes de la llanura del Jordán y estos 4 reyes van 2 veces a la guerra contra estos 5. Porque van una vez, estos 5 se rebelan y estos vuelven a ir, ¿sí?, y ya la última vez que van ya arrasan con todo, se llevan cautivos, se llevan las posesiones, se llevan a la gente, a las mujeres, todo, y en la volteada, ¿quién cayó? Lot también cayó, ¿cierto? Entonces,
Moisés nos quiere mostrar cómo estos 4 reyes eran tan poderosos que cada vez que venían a la tierra de Canaán a hacer una campaña vencían. Ellos vencían, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Abraham los venció a ellos, ¿sí? Abraham los venció a ellos. Eran reyes feroces, eran reyes invencibles, pero Abraham los derrotó. Entonces, una de las primeras cosas que quiere Moisés mostrarnos es que la victoria de Abraham fue una victoria épica porque fue una victoria sobre una confederación de reyes que eran aparentemente invencibles, ¿sí? Pero no solo eso. Para aumentar, ¿no es cierto?, la épica de la campaña de Abraham, Moisés nos muestra o nos cuenta que la victoria que Abraham consiguió no fue con un gran ejército, fue con sus esclavos. Fue con sus esclavos. Si nosotros leemos en el versículo 14, dice que Abraham, al oír que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa. Esa frase, esa expresión, hombres nacidos en su casa, son los esclavos que nacieron, los esclavos de Abraham que nacieron en su casa, ¿sí? O sea, hijos de otros esclavos. No fue con un gran ejército, no fue con un batallón. Abraham no era un poderoso que tenía ejércitos entrenados, no. Él fue con sus esclavos, contra, no un ejército, contra 4 ejércitos, ¿cierto? Porque era el ejército de una confederación de 4 reyes, ¿sí? ¿Y él con cuánto fue? Con 318 hombres. ¿Ven? Cómo Moisés nos empieza a contar esto porque él quiere resaltar la victoria de Abraham, ¿sí? Estos guerreros eran hombres, esclavos nacidos en su casa. Piensen, el día anterior a que Abraham se enterara de que se habían llevado a su sobrino Lot, esos hombres habían estado, no sé, pastoreando las ovejas, habían estado recolectando frutas, verduras, habían estado atendiendo los asuntos de la casa. Llega un mensajero, le cuentan a Abraham lo que había pasado y Abraham dice, tenemos que ir a rescatar a Lot. Vengan, dejen la zapa, dejen a las ovejas, dejen al ternero, vamos, tenemos que ir, ¿cierto? Entonces cambiaron sus arados, sus rastrillos, por espadas y se fueron. Fue así, ¿bien? Pero el tercer elemento que Moisés utiliza para resaltar la épica de la victoria de Abraham es mostrándonos cuál es la motivación de Abraham, ¿sí? Abraham fue a la batalla por un sentido de lealtad hacia su sobrino, ¿sí? ¿Cuándo es que Abraham decide ir a la batalla? Bueno, versículo 14. Al oír Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, él decide ir a la batalla. Esta guerra no tenía nada que ver con Abraham. No tenía nada que ver, ¿sí? Eran reyes del este contra un grupo de reyes de ahí, de cerca, pero nada más. Estaban en la frontera de la tierra prometida. No tenía nada que ver. Pero cuando Abraham se entera que se llevaron cautivo a su sobrino, él por un sentido de lealtad hacia su sobrino, ¿sí? Él va hacia el mismo sobrino que lo había abandonado, hacia el mismo sobrino cuya ambición lo había llevado a estar ahora en la misma ciudad que estaba siendo atacada, la ciudad de Sodoma, ¿sí? Esta es una victoria, como decimos, ¿no? Épica por donde se la mire, contra un adversario invencible, con un ejército pequeño y motivado por un sentido de lealtad, ¿no es cierto? Lealtad, un sentimiento noble, Y ahí Abraham va a la batalla y vence a los 4 reyes, ¿cierto? Los reyes de Sodoma y Gomorra habían huido de la presencia de estos reyes. Y habían salido corriendo tan atolondrados que nos dice acá que hasta se tropezaban con los pozos que había mientras iban huyendo. Y Abraham, con sus 318 esclavos, va, los vence, recupera las personas y sobre todo recupera a su sobrino, ¿sí? Este Abraham es un personaje bastante diferente al que veníamos viendo hasta ahora, ¿no es cierto? Un guerrero, casi un héroe, ¿verdad? Casi un héroe, comportándose como un rey, yendo a la batalla contra otros reyes y luchando con coraje, ¿bien? Ahora nos tenemos que preguntar, ¿Moisés quiere que nos quedemos con esta imagen de Abraham cuando nos cuenta esta historia? Bueno, tenemos que avanzar a ver la segunda escena, el desenlace, para ver
qué es lo que nos quiere mostrar Moisés con esta historia. Porque la historia no termina con la victoria de Abraham, ¿sí? Persiguieron hasta el norte a los reyes y empiezan a bajar. Abraham vuelve hacia la tierra de Canaán, ¿sí? Baja al sur. Habían derrotado a los reyes, habían librado a los cautivos. Y de camino, ya regresando, Abraham se encuentra con dos reyes. El rey de Sodoma, ¿bien? Una de las 5 ciudades que había sido derrotada por esta confederación de 4 reyes, y un personaje del cual no sabíamos nada hasta ahora, que es el rey de un lugar que se llama Salem, este rey Melquisedec, ¿bien? Y Abraham tiene una conversación con cada uno de estos reyes, ¿bien? Entonces, lo primero que yo quiero que notemos de estos dos encuentros es que ambos reyes, tanto Melquisedec como el rey de Sodoma, se relacionan con Abraham como con un igual. Es decir, tratándolo a Abraham como si fuera un rey, igual que ellos. ¿Bien? Igual que ellos. ¿Por qué digo esto? ¿Qué es lo que hace Melquisedec? Ni bien lo ve. Y Melquisedec, rey de Salem, dice, sacó pan y vino. ¿Bien? Bueno, detrás de estas palabras de sacó pan y vino, no es simplemente que tenía una bolsita con pancito y una cantimplora con vino y le dio a Abraham. Es una forma, ¿sí?, elegante y un modismo de la época de referirse a que le preparó un banquete. Preparó un banquete real, ¿cierto? Es como cuando nosotros decimos juntémonos a tomar unos mates. No es que solamente nos juntamos a tomar mate, nos juntamos a charlar, ¿cierto? A tener un tiempo de amistad, o sea, hay todo, detrás de ese juntémonos a tomar unos mates, hay toda una idea que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, cultural. Bueno, acá también hay lo mismo, detrás del sacó pan y vino había una idea cultural de que preparó un banquete real para Abraham. Eso fue lo que hizo Melquisedec, lo trató como un rey, lo trató como un igual. Y por el otro lado, el rey de Sodoma también lo trató como un igual, cuando se pone a negociar con Abraham acerca de los despojos de la batalla, ¿sí? El rey de Sodoma había sido el rey derrotado, y parte del botín que Abraham venía trayendo eran las personas que antes estaban en Sodoma. Entonces el rey de Sodoma se pone a negociar con Abraham. Bueno, vos quédate con esto, yo me quedo con esto, como si hubiera hecho algo el rey de Sodoma, ¿no es cierto? No había hecho nada, había salido corriendo. Pero se pone a negociar de nuevo, tratándolo como si fuera un igual. Acá lo importante no es el pan, el vino, ni el negocio. Acá, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que nos quiere comunicar Moisés? Que Abraham estaba siendo tratado como un igual, como un rey, tanto por el rey de Sodoma como por el rey Melquisedec, ¿sí? Lo segundo que observamos de estas dos conversaciones, ¿sí?, es que Melquisedec, además de ser un rey, es sacerdote. Es sacerdote del Dios Altísimo. Como dice él y como luego dice Abraham, el creador del cielo y de la tierra. O sea, Melquisedec era un adorador del Dios verdadero, del Dios que había creado todas las cosas, del mismo Dios que había llamado a Abraham, ¿sí? Y como sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, ¿qué es lo que hace? Bendice a Abraham. ¿Bien? Lo bendice. Mientras que el rey de Sodoma, ¿cómo trata a Abraham? Ustedes ven el tono de la conversación del rey de Sodoma con Abraham, es un tono como de desdén, como de desprecio. Fíjense, piensen en esto, cuando vamos a leer la conversación de nuevo, pero tengan esto en mente. El rey de Sodoma era el rey derrotado, era el rey que había salido huyendo, era el rey que del miedo y de lo atolondrado que había salido yendo, él y su ejército habían caído en pozos. O sea, era el rey derrotado. Y fíjense cómo lo trata. El rey de Sodoma, versículo 21, dijo a Abraham, ¿qué le dice? ¿Podrías darme, por favor? No, dame las personas, dice. Dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Bien? O sea, lo trata con desprecio, lo trata con desdén. Entonces tenemos a Melquisedec bendiciendo a Abraham, al rey de Sodoma tratándolo con desprecio. Moisés claramente quiere que veamos este contraste. ¿Bien? Para que recordemos algo.
Cuando el Señor se le apareció a Abraham por primera vez en Génesis capítulo 12, el Señor le hizo una serie de promesas a Abraham. Una de ellas fue: engrandeceré tu nombre. Cuando consideramos esa promesa, dijimos que esa frase, engrandeceré tu nombre, ¿bien?, era también una frase, un modismo de la época que tenía connotaciones de realeza, algo así como te voy a coronar, ¿no es cierto? Entonces nosotros vemos en esta historia cómo es que Abraham empieza a moverse delante de la gente que hay a su alrededor y empieza a ser visto por la gente que hay a su alrededor como un rey. ¿Lo ven? Y luego, otra de las cosas que el Señor le promete a Abraham es: yo te voy a bendecir, y al que te bendijere, yo lo voy a bendecir, y al que te maldijere, yo lo voy a maldecir. Y acá vemos en esta historia a un hombre bendiciendo a Abraham y a un hombre tratando a Abraham con desprecio. ¿Bien? Y no es casualidad que ese hombre que está despreciando a Abraham es el rey de Sodoma. ¿Bien? Porque tanto los lectores de Génesis como nosotros sabemos cómo termina el rey de Sodoma y cómo termina Sodoma. O sea, Dios efectivamente va a maldecir al rey que despreció a Abraham, como él lo prometió. ¿Bien? Pero lo tercero que observamos es que tanto Abraham como Melquisedec saben cuál es la verdad acerca de la batalla que se había librado. ¿Sí? Cuando terminamos de considerar la batalla dijimos, bueno, esta batalla parece que nos muestra a Abraham como un héroe, como un guerrero, ¿sí? Dijimos, bueno, ¿esa es la imagen que Moisés quiere que nos quedemos de Abraham? Bueno, lo cierto es que no. Melquisedec sabe cuál es la verdad acerca de la batalla. Versículo 20, le dice Melquisedec a Abraham: bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. ¿Sí? La verdad es que el héroe nunca fue Abraham. La verdad es que los 318 esclavos no eran super soldados, no, nada de eso. La verdad es que la victoria que consiguió Abraham fue solamente porque el Dios Altísimo le dio esa victoria. Es el Dios Altísimo el que le dio la victoria a Abraham. Y Melquisedec lo reconoce, y Abraham también lo reconoce. ¿Sí? Porque Abraham no es que dice, no, para un momentito, ¿cómo que gracias a Dios? Yo también hice, mirá mi ejército. No, ¿qué es lo que hace Abraham? Le da los diezmos de todo, o sea, reconoce a Melquisedec. Reconoce a Melquisedec como un sacerdote de Dios, que sus palabras son palabras que vienen de Dios, ¿sí? Y le da los diezmos de todo. Y la cuarta observación que podemos hacer, ¿sí?, es que cuando Abraham se rehúsa a aceptar el trato con el rey de Sodoma, ¿vieron cuál es el trato que le propone el rey de Sodoma? Quédate con la gente, yo me quedo con los bienes. ¿Sí? ¿Estoy diciendo bien o está al revés? No, al revés. Yo me quedo con la gente y te quedás con los bienes. ¿Bien? ¿Qué le responde Abraham? Yo le juré al Señor, alcé mi mano, dice, esa es la expresión, alcé mi mano al cielo, al Señor, al Dios Altísimo, de que yo no voy a agarrar ni siquiera el cordón de un zapato. Nada. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que da Abraham? Yo no quiero que se diga que el rey de Sodoma enriqueció a Abraham. ¿Cuál es la implicación que hay detrás? ¿A quién Abraham le quiere dar la gloria por todo lo que él tiene? ¿Al rey de Sodoma? No, al Dios Altísimo. Al Dios Altísimo. Él quiere que cuando la gente vea a Abraham siendo bendecido, ellos digan, el Dios de Abraham es el Dios verdadero. El Dios de Abraham está cumpliendo su promesa de bendecir a Abraham. Bendecir a Abraham. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo esta historia de guerras, espadas y batallas, ¿bien?, es una historia que gira alrededor de un centro de gravedad que son las promesas que Dios le hizo a Abraham. Moisés en esta historia está mostrándonos cómo Dios le está empezando a confirmar a Abraham que él va a cumplir cada una de sus promesas. ¿Sí? Desde el capítulo anterior, cuando
se separan Abraham y Lot, y el Señor le recuerda a Abraham que Él le va a dar la tierra. Ahora le recuerda a Abraham: yo te voy a bendecir, yo voy a hacer que al que te bendiga sea bendecido y al que te maldiga sea maldecido. ¿Sí? Yo voy a coronarte, voy a engrandecer tu nombre. Él está recordando todas y cada una de esas promesas. Y todo esto está llevándonos a un clímax que va a ser el capítulo 15, en donde Dios no solo le va a recordar las promesas a Abraham, sino que Él va a entrar en un pacto con Abraham. Pero lo que Moisés está haciendo es mostrándonos a través de todas y de cada una de estas historias que el Señor no se olvidó de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Está trayendo consuelo a ese hombre. Ustedes piensen en Abraham, mis hermanos, como un hombre que andaba con su carpita, con su gente, con sus ovejas, en una tierra en donde nadie lo conocía. Cuando Dios de alguna manera le hacía saber que él se tenía que mover a un lugar, él se movía. Y se movía de acá para allá, de acá para allá. Nos dice el autor a los Hebreos, hablándonos de Abraham, que Abraham andaba como un peregrino y como un extranjero en esa tierra, y que la única razón por la que él estaba ahí era porque Dios le había prometido que se la iba a dar. Era la única razón. No había otra razón. Entonces Dios, con mucha generosidad, con mucha bondad, con mucho amor, con mucha sensibilidad, ¿sí?, por la fe de Abraham, Dios viene una y otra vez a recordarle y a confirmarle sus promesas. ¿Sí? De una manera, de otra, por medio de una situación, por medio de otra situación, Dios le está recordando a Abraham cada una de las promesas que le hizo. Cada una de las promesas que le hizo. Y le está mostrando, ¿sí?, como un anticipo. ¿Sí? Está bien, Abraham, ahora no sos rey, pero yo te voy a mostrar lo que significa que voy a engrandecer tu nombre. Y le muestra a Abraham cómo los demás lo tratan a él como un rey. Está bien, Abraham, vos todavía no tenés la tierra, pero alzá tus ojos, mirá, recorrela, caminala, porque un día va a ser tuya. ¿Sí? Está bien, Abraham, yo todavía no estoy bendiciéndote con todas las bendiciones que tengo preparadas para vos. Todavía no lo estoy haciendo, pero mirá cómo vienen y mis siervos te bendicen. Mirá cómo maldigo a los que te maldicen. ¿Lo ven? Le va mostrando como un anticipo, como una probadita. Por eso el autor a los Hebreos nos dice que Abraham y sus hijos, ¿sí?, cuando andaban caminando por esa tierra donde eran extranjeros, dice que ellos creían las promesas y aunque no las habían recibido todavía, dice, las saludaban como de lejos, como que las veían y Dios les permitía probar anticipadamente cómo se siente un poquito de lo que iban a sentir cuando esa promesa se cumpliera. De eso trata esta historia. Ahora la pregunta es, bueno, Eduardo, vos comenzaste esta predicación diciéndome que estas promesas tienen que ver con nosotros. Yo hasta ahora no logro darme cuenta qué tiene que ver esta guerra, estas promesas conmigo. ¿Qué tienen que ver estas promesas con nosotros, esta historia con nosotros? ¿Bien? Entonces, para responder a esta pregunta, yo los quiero invitar a que hagamos un viaje, pero que va a tener una escala en el medio. Necesitamos sí o sí hacer esta escala, porque si no hacemos esta escala, lo vamos a ver al final, podemos terminar en cualquier lado. Pero en cualquier lado, mis hermanos. ¿Bien? Entonces vamos a ir a nuestra primera escala. ¿Bien? No podemos tomar el camino directo, vamos a nuestra primera parada. Y vamos a considerar en primer lugar que a lo largo de la historia de la redención, mis hermanos, Dios fue cumpliendo esta historia. Con Abraham, esta promesa, con Abraham y con su familia, la nación de Israel. Dios le prometió a Abraham que un día, por medio de él, todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Todas las demás promesas, la tierra, la descendencia innumerable, ser bendición, bendecir a los que lo bendigan, maldecir a los que lo maldigan, ser tratado como rey, todas esas promesas son un medio para cumplir la promesa definitiva, que es, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Esa es la promesa definitiva. Ese es el corazón de la promesa que Dios le hace a Abraham, ¿sí?
Y nosotros cuando vamos leyendo el Antiguo Testamento, vamos viendo cómo es que Dios va cumpliendo esta promesa. ¿Sí? La nación de Israel nació con ese propósito, con el propósito de que llegado el momento, ellos puedan bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Bien? Ese propósito alcanzó su meta el día que llegó el hijo definitivo de Abraham, que es Jesús. ¿Sí? Ese día, el día que Jesús llegó, se alcanzó la meta de esa promesa, de que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas por medio de la familia de Abraham. Jesús es el hijo de Abraham, que bendice a todas las familias de la tierra. Jesús es el hijo de Abraham que vence a la serpiente, el que lleva a todos hombres de todas las familias de la tierra de regreso al Edén. Él es el que lo hace. Jesús es ese hijo de Abraham, ¿sí? A quien todo aquel que lo bendiga será bendito y todo aquel que lo maldiga será maldito. Jesús es ese hijo de Abraham. Es a través de Jesús que los hombres alcanzan la bendición de Abraham. La promesa que nosotros hemos visto en Gálatas, que es el perdón de los pecados que nos habilita para regresar al Edén. Ese es por medio de Jesús. Así que en otras palabras, hoy Dios bendice a los que bendicen a Jesús y maldice a los que maldicen a Jesús. Así como fue en su momento con Abraham, así fue como fue en su momento con la nación de Israel, ahora eso se personifica en Jesús. Jesús es la meta de las promesas de Dios a Abraham. ¿Bien? Paréntesis, o nota al pie, mejor dicho. ¿Sí? Nota al pie, mejor dicho. Es Jesús, el hijo de Abraham definitivo, quien cumple el propósito para el cual Dios había formado a la nación de Israel. ¿Sí? Entonces hoy cuando nosotros vemos a la nación de Israel moderna, por ejemplo, la nación de Israel moderna, nosotros no tenemos que pensar, al que bendiga a la nación de Israel Dios lo va a bendecir y al que la maldiga Dios la va a maldecir, porque la nación de Israel, esa familia de la tierra, como cualquier otra familia de la tierra, va a ser bendita si bendice a Jesús y va a ser maldita si maldice a Jesús. Jesús es el hijo de Abraham definitivo y toda relación con Dios ahora se mide por la relación que tienen con Jesús las personas y todas las familias de la tierra. ¿Sí? Digo esto porque por ahí está muy de moda, se pone muy de moda cuando hay guerra, ¿no es cierto?, en Israel, toda esta cuestión de decir, bueno, pero Israel es la nación elegida de Dios y al que lo bendiga Dios lo va a bendecir. Y sí, Dios eligió a Israel, pero eligió a Israel con un propósito y con una meta, y esa meta se cumplió cuando vino Jesús. Y hoy es Jesús la vara con la cual Dios mide a todas las familias de la tierra, a todos los individuos de la tierra. Es Jesús en quien son benditas o en quien son malditas las personas de acuerdo a cómo se relacionan con Él. ¿Bien? Entonces esa es nuestra primera escala. Nosotros no podemos avanzar si no vemos que la Escritura, que la palabra de Dios pone a Jesús como la meta de esta promesa. Él es la meta. Él es la meta. Y es recién ahí cuando nosotros podemos seguir nuestro viaje, ¿bien? Y llegar a nuestro destino final y ver cómo esta promesa se relaciona con nosotros. Si no entendemos cómo esta promesa se relaciona con Jesús, nos podemos equivocar feo aplicando esta promesa a nosotros. Muy feo nos podemos aplicar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si Jesús es la meta de esta promesa, mis hermanos, ¿bien? Es a través de Jesús que Dios está haciendo la descendencia de Abraham como el polvo de la tierra, como le prometió en el capítulo 13. Es a través de Jesús. ¿Y cómo lo hace? Escuchen con atención Gálatas capítulo 3, versículo 26. Dice así: pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido, dice. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham,
herederos según la promesa. ¿Sí? Acá es clave para entender el argumento de Pablo, ¿sí? Entender qué significa cuando Pablo dice, los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. La palabra bautizar es una palabra que significa sumergir o introducir. Eso es lo que significa. Por eso cuando decimos vamos a tener un bautismo y bautizamos a la gente, ¿qué hacemos? La sumergimos en agua, ¿cierto? Pero bautizar es una palabra que significa sumergir o introducir. ¿Bien? Entonces el argumento de Pablo es que todos los que han creído en Cristo Jesús han sido bautizados en Cristo Jesús. Reemplacemos, han sido introducidos en Cristo Jesús. ¿Bien? Introducidos en Cristo Jesús. Entonces, una vez en Cristo Jesús, el Hijo definitivo de Abraham, en quien todas las promesas se cumplen, si yo estoy adentro de Cristo, ¿bien? Entonces, ¿qué? Entonces ya no hay ninguna diferencia entre yo y cualquier otra persona que también esté adentro de Cristo, que también esté unido a Cristo. Ya no importa si sos judío o sos gentil, mujer u hombre, ¿cierto? Siervo, esclavo ni libre, no importa nada. Lo único que importa es que estamos unidos a Cristo, el Hijo definitivo de Abraham, en quien se cumplen todas las promesas. Y si somos de Cristo, dice Pablo, o sea, si estamos unidos a Cristo, estamos unidos al Hijo de Abraham, somos descendencia de Abraham, o sea, somos tratados como ese Hijo de Abraham. ¿Lo ven? Somos tratados porque estamos unidos a Él. Dios nos trata a nosotros unidos a Jesús. Entonces, si Jesús es el Hijo de Abraham, todos los que estén ahora unidos a Jesús son también hijos de Abraham por la fe, y dice Pablo, y herederos según la promesa. Esto puede parecer un poquito difícil, pero mis hermanos, esto es como la esencia de en qué consiste nuestra salvación. Si tuviésemos que ir hasta el fondo, hasta la raíz, ¿qué significa ser salvo? Significa estar unido a Cristo. Eso es lo que significa ser salvo. Y todo lo demás que nosotros podemos saber hacer con nuestra salvación es un desprendimiento de que estamos unidos a Cristo. ¿Sí? Por eso nuestros pecados son perdonados. Porque si hemos estado unidos a Cristo, hemos muerto juntamente con Cristo y nuestro pecado ha sido condenado juntamente con Cristo. Por eso somos revestidos de su justicia, porque si estamos unidos a Cristo, ¿sí?, ya no importan nuestras obras, importa solo la justicia de Cristo. Y así con cada aspecto de nuestra salvación. Cada aspecto de nuestra salvación tiene su raíz en que estamos unidos a Cristo. Bien, y también este aspecto, que unidos a Cristo, nos convertimos en descendientes de Abraham y herederos según la promesa. ¿Sí? O sea que la maldición que cayó un día sobre nosotros en el huerto del Edén, la culpa de nuestro pecado y nuestra rebelión son perdonadas. ¿Por qué? Porque Jesús murió cargando sobre sí mismo esa maldición. Dios lo hizo maldición a Él, por pecadores como ustedes y como yo. Y ahora mediante la fe, para todos los que confían en Él, para todos los que se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús, ¿qué es lo que hace Dios? Los une a su Hijo. Los une a su Hijo, sin importar nacionalidad, condición social, sexo, nada de nada, no importa nada de nada. Y unidos a Jesús, ¿qué hace Dios? Les regala, como un regalo, los hace herederos de las promesas hechas a Abraham. Herederos. ¿Y cuál es la importancia de esas promesas? Que todas esas promesas tienen el propósito de llevarnos de regreso al Edén. De llevarnos de regreso al Edén. Esa es la bendición, mis hermanos, para todas las familias de la tierra. Sin distinción. Sin distinción. Entonces usted y yo, que éramos pecadores perdidos, que habíamos sido expulsados de la presencia de Dios, si somos de Cristo, el Hijo definitivo de Abraham, entonces también nosotros somos hijos de Abraham. Y por lo tanto, herederos de la promesa. Herederos de la promesa. Entonces esta historia de
guerras, espadas y batallas en donde Dios le recuerda a Abraham cada una de las promesas que él le hizo y se las va confirmando y le va recordando, le va haciendo probar un poquito de esas promesas. Bien, es una historia en donde Dios también quiere, mis hermanos, que ustedes también prueben y gusten de las promesas de Dios. Es una historia en donde Dios quiere que ustedes también puedan sentir, puedan creer con todo su corazón que esas promesas también son de ustedes, que también son de ustedes. Esta historia no es una vieja historia que no tiene nada que ver con nosotros, porque si ustedes confían en Jesús, ustedes son hijos de Abraham también. Y ustedes también son herederos de la promesa por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. ¿Bien? Ahora bien. ¿Por qué decía hace un momento que si nosotros no hacemos esa parada intermedia en Jesús, podemos terminar entendiendo muy mal estas promesas? Piensa usted en esto. Bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. ¿Sí? Y yo agarro para mí esa promesa. Y voy por la vida pensando, ¿sí? Lo han escuchado ustedes. No, yo soy hijo del rey. ¿Cierto? Yo soy hijo del rey. Y el vecino, ¿no es cierto?, que me trata mal, y yo ando ahí con un espíritu vengativo. Bueno, ya Dios se va a encargar de él. Al que me maldijere, Dios lo va a maldecir. ¿Sí? ¿Cierto? Y ando diciéndole a la gente que me hace el bien y que me ayuda. Bueno, Dios te va a bendecir porque vos... O sea, pensando en que todo se trata acerca de mí. Todo se trata acerca de mí. Y en realidad estamos entendiendo muy mal la promesa, porque esa promesa no se trata principalmente de mí, se trata de Jesús. Dios va a maldecir al que maldiga a Jesús y Dios va a bendecir al que bendiga a Jesús. Eso significa que hoy toda la humanidad está partida en dos. Hoy toda la humanidad está partida en dos. ¿Sí? Esa es la verdadera grieta de la humanidad. ¿Sí? O usted es hijo de Abraham o usted es enemigo de Abraham. ¿Sí? ¿Qué significa ser hijo de Abraham o ser enemigo de Abraham? Usted es de Cristo o está en contra de Cristo. Cristo es el hijo definitivo de Abraham. Cristo es la meta de esas promesas. Entonces, todo aquel que bendice a Cristo va a ser bendecido por Dios. O, dicho en el lenguaje del Nuevo Testamento, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Sí? Es por medio de Jesús que viene a los pecadores el perdón de los pecados. Entonces todo aquel que pone su esperanza en Jesús, todo aquel que confía en Jesús, todo aquel que desprecia este mundo para poder seguir a Jesús como su discípulo, todo aquel que ama a Jesús despreciando a sus ídolos, va a recibir el perdón de los pecados, la vida eterna y la bendición de Dios por medio de la promesa. ¿Sí? Pero el mundo, dijimos, está partido en dos. ¿Sí? La espada de Abraham parte al mundo en dos. Y también están los que maldicen al hijo de Abraham. Están los que se oponen al hijo de Abraham. Están los que son indiferentes al hijo de Abraham. Están a los que le da lo mismo seguir o no a Jesús. Y a ellos no importa su buena conducta, no importa cuánto tiempo hayan ido a la iglesia, no importa lo que hayan hecho, no importa nada de eso, porque si ellos son indiferentes, tratan con desprecio a Jesús, se comportan como se comportó el rey de Sodoma con Abraham, si son así, Dios los va a despreciar y los va a terminar destruyendo como terminó destruyendo al rey de Sodoma. Porque Jesús es ahora la medida de todas las cosas. El que bendice a Jesús, Dios lo bendice, y el que maldice a Dios, Dios lo maldice. Dios lo maldice. ¿Sí? Entendamos bien a qué se refiere la Escritura cuando habla de bendición y maldición, ¿no es cierto? Estamos hablando acá de volver a tener comunión con Dios o de morir en la condenación, ¿sí? No estamos hablando de que Dios me bendice con las cosas materiales y terrenales que yo quiero tener. Estamos hablando de la bendición de Abraham, el perdón de los pecados, la justificación y volver a tener comunión con Dios. ¿Sí?
Entonces, consideren hoy, el primer llamado que yo quiero hacerles es, consideren hoy su relación con Jesús. Consideren hoy su relación con Jesús. Eso es lo más importante que ustedes tienen para definir en su vida. Es lo más importante, es el único impostergable que ustedes tienen hoy en su vida. ¿Dónde están hoy en su relación con Jesús? ¿Dónde están hoy? Hay entre nosotros personas que escuchan el Evangelio domingo tras domingo, incluso en sus casas, y que no terminan de definir qué es lo que van a hacer con Jesús. Eso es una forma de desprecio a Jesús, desprecio al Evangelio. Desprecio al Evangelio. Tienen que definir qué van a hacer con Jesús, porque no hay nada más importante en esta vida que definir cuál va a ser su relación con el hijo de Abraham, con Jesús. Porque si ustedes lo desprecian, Dios los va a despreciar a ustedes. Pero si ustedes confían en Él y lo siguen, Dios les dará vida eterna. Dios les dará vida eterna. Segundo lugar, mis hermanos, ahora sí, habiendo hecho esta escala, ¿sí? ¿Qué significa para nosotros como cristianos? ¿Sí? Porque nosotros también, dice, hemos llegado a ser descendencia de Abraham y herederos de esa promesa. ¿Qué significa que Dios va a bendecir al que bendice a la familia de Abraham y va a maldecir al que maldice a la familia de Abraham? Bueno, significa en otras palabras que Dios va a luchar las batallas de la familia de Abraham, como lo hizo con Abraham. Dios va a luchar esas batallas y Dios le va a dar la victoria a la descendencia de Abraham. Dios les va a dar la victoria, mis hermanos. Pero entendamos bien, esto no se trata de pensar en que mis batallas son conseguir mi éxito personal, conseguir mi progreso, conseguir mis metas. Esas no son nuestras batallas, mis hermanos. Esas no son nuestras batallas. Mis hermanos, nuestras batallas, lo dice Pablo clarito, no son contra carne, no son contra sangre, no son esas nuestras batallas. El llamado que nosotros hemos recibido a pelear una batalla es a pelear la buena batalla de la fe y a echar mano de la vida eterna. Nosotros tenemos una batalla que es la batalla por perseverar en el camino angosto hasta el final. Esa es nuestra batalla. Y esa es la batalla que Dios ha prometido pelear por nosotros. Dios prometió que Él iba a pelear esa batalla por nosotros y que en esa batalla Él iba a cortar la cabeza de todos nuestros enemigos, Él iba a maldecir a nuestros enemigos y Él iba a promover todo aquello que sirva para nuestra santificación y para que lleguemos al final. En uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, déjenme leerlo para ustedes, Romanos capítulo 8, fíjense cómo lo pone el apóstol Pablo. Dice el versículo 28, sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, en esta batalla, dice Pablo, todas las cosas que suceden a los hijos de Dios terminan encajando para nuestro bien. ¿Sí? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Y entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Dios desde el principio, desde la eternidad, se propuso salvarnos, nos está diciendo Pablo, hacernos conforme a la imagen de su Hijo, no hay absolutamente nada. No hay absolutamente nada que pueda obstruir ese plan. ¿Sí? Vamos, cuando Pablo dice, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? No nos está diciendo envalentonados, vamos y vayamos y enfrentémonos a todos nuestros gigantes que nadie puede... No está diciendo eso Pablo. Pablo está diciendo, si Dios se propuso salvarlos desde la eternidad, no va a haber absolutamente nada que impida que Él los convierta en una imagen de su Hijo. No va a haber nada, absolutamente nada. Entonces fíjense, dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Dios es el que justifica. Dice, ¿quién es el que condena?
Cristo Jesús es el que murió, y más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Se dan cuenta? Nadie nos puede acusar, nadie nos puede condenar, y no solo eso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie nos puede separar de su amor. Nadie. ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Nada de eso. Fíjense que Pablo acá no nos está prometiendo que estas cosas no van a venir sobre nosotros. La espada va a venir, la persecución va a venir, el peligro va a venir. ¿Qué es lo que nos está prometiendo acá la Escritura? Que cuando esas cosas vengan, no nos van a separar del amor de Dios. Eso es lo que se nos está prometiendo. El Dios Altísimo nos dará la victoria como se la dio a Abraham. El Dios Altísimo va a pelear nuestras batallas. Por eso dice el versículo 37 que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Creo que alguna vez lo conté acá con ustedes, pero esta frase más que vencedores, ¿sí?, era una frase que tenían los ejércitos romanos en sus estandartes. Cuando ellos iban y conquistaban una ciudad, los ponían delante del ejército para ir a la siguiente ciudad, y ellos eran los primeros que peleaban contra los siguientes enemigos. Y ellos iban atrás con sus estandartes diciendo que eran más que vencedores. ¿Por qué? Porque ellos hacían que sus enemigos pelearan por ellos. Por eso dice Pablo acá que nosotros somos más que vencedores, porque nuestros enemigos, el peligro, la persecución, la desnudez, la espada, pelean por nosotros. Son parte de todas esas cosas que Dios está usando para nuestro bien, para hacernos como su Hijo. O sea, pelean a favor nuestro. ¿Sí? El peligro, la persecución que Satanás quiere poner para destruir a los hijos de Dios, Dios le quita el poder destructivo a todas esas cosas y las convierte en siervos de nuestro bien. Nos hacen como Jesús. Pelean por nosotros, somos más que vencedores. ¿Por medio de Jesús? Por medio del Hijo de Abraham. Por eso estoy convencido, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La batalla es del Dios Altísimo, y el Dios Altísimo le da la victoria a los hijos de Abraham. Van a llegar hasta el final, vamos a llegar, mis hermanos, vamos a llegar. Cuando vemos nuestra debilidad, cuando vemos las cosas que nos pasan, ¿no es cierto? Todas las cosas que parecen conspirar en contra de nuestra perseverancia, recordemos que el Dios Altísimo pelea nuestras batallas. Él pelea nuestras batallas. Bendito sea el Dios Altísimo que le ha dado la victoria a su siervo Abraham. Es el mismo que le ha dado la victoria a su Hijo Jesús, el Hijo de Abraham. Y es por medio de Él por quien nosotros, los hijos de Abraham, tenemos la victoria. Esa es la victoria. Esa es la victoria que nos es prometida. Y es para todos los que creen en Jesús. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, y yo quiero pedirte que el consuelo de tu palabra hoy venga sobre todos los que son hijos tuyos, Señor, que en sus luchas, que en sus aflicciones, que en su debilidad y en la tentación, Señor, cada uno de tus hijos pueda recibir el consuelo de que vas a pelear las batallas por nosotros, Señor. Que podamos poner nuestra mirada en Jesús, Señor. Que puestos nuestros ojos en Jesús, podamos caminar con esperanza, confiados en que vas a ser como un escudo a nuestro alrededor, Señor. Oramos y te agradecemos y te rogamos por la salvación de aquellos que aún no son hijos tuyos. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.